El informativo de Laboratorio Soluna. Mensajes, consejos y entretenimiento de la mano de la ciencia moderna y el saber popular. El informativo de Laboratorio Soluna. Dirige el doctor Jorge Holguín. A las 9 de la noche, 1 minuto, damos inicio al informativo Laboratorio Soluna, Voz de la Raza, emisora tradicional en Antioquia. Programación variada. Esta noche, de 9 a 12 de la noche, el informativo Laboratorio Soluna. De 12 de la noche a 2 de la madrugada, don Wilson Restrepo Cano en Noctámbulos de la Raza. Programación hasta las 2 de la mañana, luego música variada y más o menos 5 de la mañana, 5:30, 6, noticias. Ahí, para los que estén pendientes, las personas que trabajan en el turno de la noche, el que llaman de 10 de la noche a 6 de la mañana, aunque muchas empresas 6 a 6. Otros trabajan de 9 a 6, otros de 8 de la noche a 6 de la mañana. En cuanto al informativo Laboratorio Soluna, solamente tenemos este espacio de radio, no tenemos espacio en ninguna otra más emisora. Y este programa se repite todos los días, o sea, el programa de la noche se repite mañana, sábado de 3 a 6 de la tarde. Como el fin de semana se repite el sábado, el domingo y el lunes, y ya regresamos en directo el próximo lunes a las 9 de la noche. Mi nombre es Jorge Holguín Marín, yo soy director de Laboratorio Soluna. En el máster, Wilson Restrepo Cano, quien dirige también Noctámbulos de la Raza, y por supuesto también estaremos después de las 10 de la noche, 10 y 20, no sé, 10 y cuarto, mirando a ver cómo van a funcionar las líneas fijas que hace días estaban sin funcionar bien, mucho más tarde, después de la participación también de doña Pac. En el Laboratorio Soluna nosotros tenemos una serie de actividades muy bien definidas. El trabajo del Laboratorio Soluna es fabricar productos que involucren sustancias naturales. Y las sustancias naturales, como es un grupo tan grande, pues obviamente se busca siempre una sustancia que sea como la más importante o las sustancias que sean más importantes, y cada planta medicinal se vuelve relevante en cuanto a que tenga algún principio activo
puede ser una vitamina, un mineral, un oligoelemento y algunos elementos, por ejemplo, antioxidantes. Dentro de los componentes de las plantas medicinales, por ejemplo, hay una gran cantidad de antioxidantes. Es una familia grandísima que llaman los bioflavonoides, que cumplen muchas funciones, pero una de las más importantes es la protección y el trabajo de desintoxicación de la pared interna de los vasos sanguíneos. Han sido determinados pues la vitamina de la fragilidad capilar, de la protección de los vasos sanguíneos. A ello pertenecen una gran cantidad de plantas medicinales y también existen en las plantas medicinales funciones de drenaje, funciones de antioxidantes y también nutrientes de reconstrucción, que son, por ejemplo, los que construyen colágeno, los que construyen elastina, los que construyen queratina, que es la principal proteína del cabello. Igualmente minerales que poco a poco van fortaleciendo el tejido óseo y que también pues obviamente se necesita estar aportando cierto tipo de minerales que pueden empezar a trabajar en un tiempo de la vida para ajustar, mejorar la densidad ósea, luego el mantenimiento, el sostenimiento de la densidad ósea. Entonces lo que hacemos los laboratorios farmacéuticos es buscar algunos elementos de la naturaleza, sea de origen mineral o de origen vegetal, que aporten cantidades importantes, no solamente cualitativas, sino cuantitativamente hablando, cómo podemos ofrecer este tipo de sustancias que tienen mayores concentraciones que lo que tienen las frutas común y corriente, que lo que tienen las ensaladas, que lo que tienen las verduras, los carbohidratos, las proteínas que consumen. Entonces hace como un reajuste y eso está completamente definido, aceptado por las instituciones de salud, y entonces se crean los laboratorios farmacéuticos especializados en la fabricación de estas sustancias naturales y hay una gran variedad. Los que, por ejemplo, son de plantas medicinales se llaman medicamentos fitoterapéuticos. Los que son, digamos, vitaminas, minerales, todo esto son alimentos llamados funcionales. También dentro de la medicina natural y un poquito ya especializándoles al método de preparación, están los medicamentos homeopáticos, que también proceden de sustancias naturales a unas concentraciones y métodos de preparación determinados. Y lo importante es definir en qué momento determinado pues existe la carencia de algunos de estos elementos, y entonces ya buscamos el elemento de producto natural que pudiera servir y ajustar, y de alguna manera particular estaría ajustando los requerimientos óptimos diarios para la regeneración, mantenimiento, desintoxicación de ciertos tejidos. Ya, el terreno de la enfermedad propiamente dicha, en un estadio realmente muy definido, agudo, crónico, generalmente ya en enfermedades como tal, se utilizan solo medicamentos alopáticos, y para ello entonces hay toda una ciencia que es la medicina alopática, aunque la medicina alternativa también considera que hay que hacerla en un momento determinado, pero entonces todo es un equilibrio y se manejan tratamientos paralelos con medicina natural,
o sea, simultáneos, complementando, y a veces cuando hay cantidades significativas de una sustancia en un producto natural, en estadios iniciales podría ser lo que se llama pues un medicamento o un producto alternativo. Muy bien, aquí al frente de La Voz de la Raza, en este momento estaba jugando el Deportivo Independiente de Medellín y tuvimos un poquito de dificultades para parquear porque todo el sector está lleno de vehículos, el estadio tiene una asistencia particular, y los doctores Eddie y el doctor Juan Miguel estaban por ahí buscando dónde parquearse. Entonces, mientras tanto yo estaba hablando de todo lo que hacemos en el laboratorio Salón. Entonces acaban de llegar los doctores Eddie y el doctor Juan Miguel, que son médicos de la Universidad de Antioquia, una gran experiencia, 8 años, eso ya es bastante significativo. Ellos tienen mucha experiencia en instituciones de salud, trabajan fundamentalmente en la medicina alopática, pero en un momento determinado, cuando se puede complementar con alguna sustancia activa natural, la deficiencia de alguna enzima, vitamina, mineral, pues obviamente nunca hay una objeción sobre eso. Más bien la confusión de que los médicos usan esto y aquello no, eso no es cierto. El conocimiento de la salud es completo, se reconocen, claro, los nutrientes, se reconocen en todas las medicinas alopáticas y alternativas. Ellos están trabajando ya hace como un año, algo más, no, mucho más, año y medio, en el municipio de Bello. Tienen consultorio en el edificio San Ignacio, consultorio 305, ahí entrando por la rampa de Droga La Rebaja, diagonal a la iglesia del parque. Y mayor información sobre los tratamientos, las consultas, que son bastante módicas, el 319-588-0145, 319-588-0145. A esos celulares ya no le pusieron más números, sino esos siguieron así. Los que tuvieron esa transformación más fueron los teléfonos fijos, consulta general, exámenes médicos, control prenatal, certificados, especialistas en obesidad, sobrepeso corporal y obviamente lo que tiene que ver con el manejo cardiovascular. Doctor Edier, buenas noches. Doctor Holguín, buenas noches. Sí, aquí buscando dónde parquear, pero bueno, sí, como el compromiso aquí los viernes que podemos venir, aquí no faltamos nosotros con la información a nuestra audiencia y queremos que aprendan mucho de lo que nosotros aquí hablamos y esperamos que la información que les brindamos les permita identificar factores de riesgo, conocer un poco más sobre las enfermedades, porque las personas tienen las enfermedades, escuchan de las enfermedades o de alguna condición médica, pero realmente pues, no tienen ni la menor idea muchas veces de qué es una enfermedad, solamente la conocen hasta el nombre y de ahí para allá no saben ni de qué se trata. Claro. Doctor Juan Miguel, buenas noches. Buenas noches, doctor Holguín, y a todos los oyentes. Nuevamente yo con ustedes en mi compromiso semanal aquí en La Voz de la Raza. Usted me comentaba ahorita sobre que los pacientes a veces solicitan que uno maneje tal o tal tipo de tratamiento. Una paciente en estos días fue solicitando que solo se le manejara con medicina natural, pero a veces también se recomienda que sigamos con un tratamiento alopático porque puede que no sea suficiente. Entonces, esto va como en el diálogo que tengamos con el paciente. Pero sí, lo que usted dice es cierto, son conocimientos complementarios que nosotros lo podemos manejar sin ningún problema. El consultorio queda en pleno parque principal de Bello, en el edificio San Ignacio, encima de Drogas La Rebaja y de Frisbee, en el consultorio 307, y llevamos un año exactamente
ahí en este consultorio con, gracias a Dios, muy buenos resultados. Claro, no, y es que lo más aceptado universalmente ahora en Colombia, en todo el mundo, es la medicina integrativa, o sea, donde todo es necesario. Lo importante es definir de forma individualizada qué es lo que necesita cada persona, cada paciente. Y ayer ya había anunciado por la noche el tema del día de hoy, algo fuerte que a uno no le gusta recordar mucho eso, porque la vida se le va pasando y de un momento a otro uno ya tiene una gran cantidad de años y el recorrido del cuerpo, el sobreuso, eso es algo que no se puede evitar. El envejecimiento es el tema y había comentado que es bueno conocer por qué se produce el envejecimiento, qué pasa dentro de nuestras células realmente de una forma muy íntima, o sea, por qué cambian las células, por qué tiene que ser así. Bueno, el envejecimiento todos lo conocemos, desde que nacemos empezamos a envejecer, pero entonces a veces no se sabe pues qué es el envejecimiento. La gente dice, bueno, se envejece, pero ¿qué es? Entonces, primero de todo hay que definir qué es el envejecimiento. El envejecimiento es una disminución dependiente del tiempo de las capacidades y funciones que tiene un individuo para resolver retos externos e internos y para adaptarse a las diferentes condiciones. Hay muchas definiciones de envejecimiento, pero digamos que esta es una como la más aceptada. Entonces básicamente se pierde la funcionalidad y la capacidad para adaptarse. Eso vendría siendo la vejez. El envejecimiento. A nosotros nos gusta siempre entrar con cifras, números, como para dar una introducción a lo que hablamos siempre. Entonces, cuando hablamos del envejecimiento, pues hay que saber que las mujeres tienen en promedio 4.4 años más de vida que los hombres. Y entre el 2000 y el 2016 la esperanza de vida ha aumentado unos 5.5 años para los dos. Entonces, del 2000 para acá ha aumentado, digamos, unos 5 años la esperanza de vida tanto del hombre como la mujer. ¿A quiénes afecta? Pues nosotros nos decimos, cada que hablamos aquí decimos, ¿a quiénes afecta? ¿A quién es más común? Pues esto es más común en todo el mundo. En el 100% de las personas tienen envejecimiento, hombres, mujeres, eso es por igual, entonces 100%. En el 2019 en la población mundial un 9% es mayor de 65 años y se espera que para el 2050 sea casi el doble, un 16% de la población va a ser mayor de 65 años. Y en el 2018 hay mayores de 80 años, 143 millones en el mundo, y se espera que para el 2050 esta cifra se triplique. Los avances en la medicina, todo esto ha ayudado a que la esperanza de vida aumente. Entonces, imaginen, mayores de 80 años en el 2050 se va a triplicar. Y en el 2018, por primera vez en la historia, la población mayor de 65 años superó a la población mayor de 5 años. Entonces la población se está haciendo más vieja, están quedando ya más viejos y muchas veces los más jóvenes ya están disminuyendo por situaciones de que hay personas que no quieren tener hijos, bueno, en fin. ¿La pandemia cómo puede haber influenciado todo esto? Pues o todavía no se ha visto realmente pues, los estudios, pero ¿cómo podría estar influenciando? Uno pensará que poner más embarazos, pero igual pues no afectaría tampoco pues estas cifras que son tan grandes. Hay más embarazos. Porque se requiere que pasen muchos años para que una pirámide poblacional cambie. Entonces puede sí cambiar el número, pero realmente pues las cifras, una población mundial es muy grande, parece que va a cambiar en un año algo que vean. Pues, del 2000 al 2016 apenas hubo un aumento de 5.5 años. Y se requieren, vean, estamos en el 2020, para el 2050 se va a triplicar la población mayor de 80 años, pero van 30 años ahí, entonces requieren muchos años para que una población tenga un cambio significativo. Vamos a hablar de cifras. Por ejemplo, Japón es el primer país del mundo, el país donde más esperanza de vida hay.
Para los hombres en 81.6 años, mujeres 87.3 años. ¿Y eso por qué? Puede ser por el desarrollo que tiene, la tecnología, pescado, la alimentación, algas, las no sé. costumbres. Sí, parte parece ser la dieta. ¿Y por qué viven más las mujeres? Porque cometen menos conductas riesgosas que los hombres, puede ser, en parte. Menos carga, pues digamos que claro que ahora la mujer también tiene mucha carga, pero digamos que históricamente pues el cazador era el hombre, el que estaba más expuesto a riesgos, a heridas, a daños, entonces digamos que así ha sido pues como la evolución. En España los hombres viven 82.7 años, las mujeres 84.2 años. En Suiza 80.3 años, mujeres 85.7. Australia, hombres 81 años y mujeres 84.8. Pero entonces vámonos a África. En Lesoto los hombres tienen una media de 51 años, las mujeres de 54.6, vea cómo cambia. En República Centroafricana 51.7 años para los hombres y las mujeres 54.4 años. En Sierra Leona 52.5 años para los hombres y 53.8 para las mujeres. En el Chad no, pues ni sigamos mejor porque eso sigue bajando, el número. Entonces pasemos ya a Colombia. En Colombia, en el DANE, en África la población pasar de 50 años es difícil. Así pues en general en nuestros países así que están tiene que seguramente pobreza, con la guerra, parte de la alimentación, la nutrición, la malaria. La malaria, tanta tuberculosis, tanto el ébola, VIH, que se mucho allá también. VIH sobre todo al sur. El VIH. Sí. Y en Colombia en el 2021 el DANE publica que la esperanza de vida para una persona al nacer es de 73.7 años para los hombres y 80 años para las mujeres. Entonces digamos que en Colombia estamos bien. Bueno, ahora sí, el envejecimiento celular, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Hay varias teorías con el envejecimiento celular. Una de ellas es la teoría que habla, la teoría exógena o ambiental. Entonces se dice que el envejecimiento está dado por factores externos, ambientales, alimentación, contaminación, que puede en algún momento favorecer que las células envejezcan. Entonces una persona está expuesta a contaminación, múltiples factores externos que dañan la célula, hacen que la célula tenga un sobreesfuerzo y terminan por acabarla, dañar sus funciones. Está la teoría genética, en donde se dice que los genes vienen ya codificados y el envejecimiento está programado de modo que demos espacio a otros seres vivientes. Porque hablo de seres vivientes porque el envejecimiento es para todos los seres vivos. Entonces hablando pues de seres vivientes, si tuviéramos vida eterna, no envejeciéramos, pues no cabríamos en este planeta en tantos millones de años que llevamos de evolución. Entonces se cree que también es una codificación programada genéticamente para que los seres vivos crezcan, se desarrollen, hagan sus fusiones y dejen espacio a otros nuevos que van viniendo. La apoptosis. Eso. Y está la teoría mixta que mezcla los dos, dice que es tanto genético como ambiental. Entonces el envejecimiento está codificado de modo en los genes, pero los factores externos también. Entonces esas son como las tres teorías más. Bueno. Pero una cosita muy importante, algo que la gente escucha mucho, que es de los radicales libres, porque la gente escucha los radicales libres, que son otra de las causas del envejecimiento, se cree que son los radicales libres. La carga tóxica. Son el producto del metabolismo. Durante la producción de energía, utilizando el oxígeno, se producen unos metabolitos derivados del mismo oxígeno que se utiliza en la producción de energía. Y estos son el ion superóxido, el ion hidroxilo, el peróxido, y nosotros obviamente tenemos enzimas que ayudan a agregar eso, las peroxidasas, las superoxidasas y muchos antioxidantes más que se encargan de tomar estos radicales libres producto del metabolismo y los degrada. Pero a veces cuando hay un estrés significativo, algún problema, enfermedad que genera aumento en esta producción de radicales,
pues estos sobreescapan a la capacidad del organismo para hacer reducción de estos mismos. ¿Y qué pasa con estos radicales libres? Cuando cuando quedan sobrantes, se unen a las células, a la pared celular, a los ácidos nucleicos, o sea, al ADN, a los lípidos, a los órganos, y empiezan a corroerlos, así como un metal, una puerta se oxida. Eso es lo que hacen los radicales libres, oxidar donde se peguen. Y el consumo de azúcar también está también asociado al envejecimiento, porque se sabe que el azúcar forma unos productos terminales de la glicosilación. ¿Qué quiere decir? Que en las proteínas tienen unos grupos aminos. Esos grupos aminos tienen nitrógeno. Entonces el azúcar se pega de esas proteínas en las partes donde hay nitrógeno y forma estos grupos terminales de la glicosilación, cambiando la configuración de las proteínas. ¿Y qué son las proteínas? Hormonas, nutrientes, hacen parte del mismo organismo. Entonces la gente dirá, bueno, pero se le pega un azúcar a una proteína, a una hormona, ¿y por qué la daña? Pues muy simple, el agua tiene la fórmula H2O, o sea, 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno, la podemos tomar. Si le agregamos otra molécula de oxígeno a ese H2O, entonces queda H2O2, se convierte en agua oxigenada. Vaya, tome agua oxigenada, a ver qué le ocurre, échese agua oxigenada en la piel, en una herida como echa espuma. Entonces pasa así, con la química ocurre eso, un cambio muy simple genera cambios muy drásticos en una molécula. Entonces el azúcar es otra de las causas también de envejecimiento. Bueno, acerca de las alteraciones, o sea, ¿qué alteraciones sufre cada órgano al paso del tiempo, a medida que envejecemos? Bueno, vamos a hablar de 5 sistemas básicamente: el renal, el cardíaco, el cerebral, el muscular y un poquito de la parte metabólica, ¿cierto? ¿Qué pasa con el riñón? Recordábamos que los riñones son estos órganos que se encargan de botar las toxinas y en ese filtrado guardar lo que, digamos, nos sigue sirviendo. Son como unos coladores, ¿cierto? Entonces, conforme pasan los años, después de los 40 años de edad, que es como el punto en donde empieza, digamos, la parte descendente de nuestra vida, digamos, en picada, digamos, anualmente se pierde 1% del parénquima renal. El parénquima es la parte funcional del riñón. Entonces, imagínense ustedes que el riñón, digamos, en cada década funciona un 10% peor. Además de eso, las arterias que van al riñón se empiezan a ocluir, como pasa pues con todo el sistema arterial de todo el cuerpo, de todos los órganos. Y pasa una cosa importante, y es que el órgano funcional del riñón, que es el glomérulo, o la unidad funcional de este sistema, se empieza a esclerosar, es decir, se empieza a endurecer. ¿Qué significa esto? Que cuando la pared se endurece, no es capaz de filtrar. Es como si usted un colador, digamos, lo sobrecargara o lo taponara con alguna sustancia que no le permita hacer bien su trabajo. Entonces, otro de los daños que pasa con el tiempo es que cambia la respuesta a las sustancias vasodilatadoras, como el óxido nítrico y la prostaciclina. Y esta respuesta, ¿por qué es importante? Porque las arterias renales deben tener una cierta dilatación para que entre buen filtrado de sangre y para que el órgano pueda hacer su trabajo. Recordemos que luego de que pasa la sangre por este órgano funcional que es el glomérulo, pasa a una zona que son los túbulos, en donde digamos que el cuerpo dice, bueno, ¿qué vamos a rescatar de esto que acabamos de filtrar? Porque no se puede botar toda la sangre que pasa por los riñones, nos moriríamos, por supuesto. Con los años lo que pasa es que estos túbulos pierden la capacidad de diluir la orina. Entonces esto con los años nos hace propensos a tener, digamos, la sangre muy aguada, cayendo en la hiponatremia, o sea, los bajos niveles de sodio. Y esto en la gente de edad es una cosa muy delicada, ¿cierto? Porque en condiciones normales a uno se le baja el sodio y uno es
capaz de tener los sistemas de autorregulación, pero con los años estos sistemas se van haciendo más difíciles de controlar. Entonces, una persona de cierta edad es muy sensible a los niveles cambiantes de sodio y de potasio, pues que son las sales más importantes de la sangre. ¿Tiene que ver esto con la pérdida del agua corporal? Correcto, sí, correcto, así es. Entonces, esa pérdida de capacidad de respuesta a estos cambios confiere, digamos, una sintomatología muy severa en estos pacientes. Y otra cosa muy importante a nivel de riñón es que se pierde la capacidad de síntesis de la vitamina D, que recordemos que es muy importante en el metabolismo del hueso, lo que los hace propensos a fracturas, etcétera, y a osteoporosis. Y también a nivel de riñón, la pérdida de la capacidad de secretar la eritropoyetina, que es una sustancia que se activa en respuesta a la anemia. Por eso entonces en personas con cierta edad, con riñones desgastados, tiende un poquito a haber anemia. Yo estoy hablando aquí generalidades, por supuesto ustedes en casa dirán... Anemia ferropénica. Así es. Por supuesto ustedes en casa dirán, no, anemia ferropénica hay muchos otros tipos de anemia, sí, pero esa es la principal, pues sí, pero otras también. Dirán en casa, no, yo conozco a mi tío de 104 años y él está bien. Bueno, eso es una excepción, pero aquí estamos dando generalidades. A nivel cardíaco o cardiovascular, como explicaba, hay rigidez arterial generalizada. ¿Y esto a qué nos va a llevar? A hipertensión arterial. Eso ya lo hemos explicado antes. Porque parece que hay una pérdida de la capa muscular de la arteria, entonces como que se infiltra de grasa y se empieza a endurecer. Y además de endurecerse, se empieza a calcificar. Por eso entonces digamos que la tubería sanguínea se hace dura, aumenta la presión arterial y empieza a haber paulatinamente daño de órganos. Esto nos pasa a todos, absolutamente a todos, solo que en algunas personas se manifiesta más. También hay un aumento del colágeno y pérdida de la elastina. ¿Esto qué es? Que a la parte exterior de las arterias, estas fibras de colágeno aumentadas hacen que pierda elasticidad la arteria, entonces se empieza a resquebrajar, por decirlo algo. Cuando algo es muy duro se empieza a resquebrajar y cuando es elástico es, digamos, maleable. Entonces esto confiere también en esta cascada de daños pérdida de respuesta al óxido nítrico y aumento de los radicales libres que comentaba el doctor Edier Velázquez y aumento de las citoquinas proinflamatorias. Mejor dicho, ¿qué estoy hablando con esto? Que las arterias empiezan a taponar y a endurecer, ¿sí? A nivel de la bomba cardíaca propiamente dicha, digamos que no hay tanto una afectación en la fracción de eyección. ¿Qué es la fracción de eyección? Es la cantidad de sangre que es capaz de bombear el corazón por minuto. Pero se empieza a afectar mucho la capacidad cardíaca en el ejercicio. Entonces en el reposo el paciente mayor está bien, el problema empieza cuando sube una loma, porque el corazón no es capaz de relajarse con la misma capacidad. Entonces paulatinamente esto va haciendo un daño, ¿cierto? En la unidad funcional del corazón, que se llama el cardiomiocito, también empiezan a haber alteraciones a nivel de químicos. Entonces empieza a haber un cambio en el calcio que hay en estas células y esto confiere, digamos, una rigidez a este nivel. Hay rigidez en las válvulas del corazón, que las válvulas son lo que permite que la sangre que sale de cierta cavidad no se devuelva. Y también en la parte de la musculatura del corazón hay fibrosis, es decir, hay mucho colágeno como pasaba en las arterias, y esto confiere riesgo de arritmias, porque el corazón es como un enramado eléctrico que si se llena de colágeno, entonces no va a haber buena conductividad. Se pierde la capacidad de contracción. Exacto, de contracción y de conducción eléctrica. Y además, como ahí puede dar daño valvular, puede dar un poquito de remansamiento de sangre. Bueno, pasemos al cerebro, donde es sencillo. Paulatinamente hay pérdida de la masa cerebral. Entonces el cerebro de un anciano es menos pesado pues que el de una persona joven. Pero aquí hay que decir una cosa importante.
Se creía por muchos años que también había pérdida importante de las neuronas y que estas neuronas no se regeneraban. Los nuevos estudios parecen indicar que las neuronas sí se pueden regenerar, lo que se llama neurogénesis, solo que se da en unos puntos específicos del cerebro. Sí parece haber lugares específicos del cerebro en donde con los años hay menos neuronas, pero parece que en otros sitios se medio compensan. Lo que sí hay lastimosamente a nivel cerebral son unos cambios en la química. Entonces baja la dopamina, también hay alteraciones de la acetilcolina y de la serotonina. Y parece haber también una pérdida de la memoria anterógrada. ¿Qué es esto? Usted ve que las personas con la edad van perdiendo la memoria, pero de lo que pasó hoy, pero se acuerdan de todo cuando estaban pequeñitos. Entonces, eso es la memoria anterógrada, que pierden, eso, que van perdiendo la memoria de las cosas que van pasando, y esto pareciera estar en relación a que tienen pérdida de visual y auditiva, lo que no les permite estar como muy atentos a lo que está pasando en lo inmediato, pero los recuerdos de atrás sí están muy bien grabados. También vamos a hablar un poquito de la parte muscular, en donde sabemos, usted lo ha hablado mucho en el programa de la sarcopenia, y es porque el músculo se empieza a infiltrar de grasa básicamente y de tejido conectivo. Entonces se pierden las fibras musculares tipo 2, que son las de la fuerza, cae el flujo arterial que llega a los músculos y caen las miofibrillas. Y esta sarcopenia es muy importante porque es lo que con la pérdida de fuerza, entonces el paciente mayor pierde la capacidad de hacer ejercicio, y entonces por este método indirecto y por el método directo hay resistencia a la insulina. Y como explicaremos más adelante, también el azúcar es muy importante en la vejez. Bueno, y hablemos cortamente de la parte metabólica. Sí, la resistencia a la insulina es importantísima, la infiltración grasa, esto confiere problemas metabólicos, todo un círculo vicioso a nivel arterial que va dañando los flujos de todos los órganos sobre la grasa visceral. Exactamente, se va acumulando los órganos de grasa, eso confiere resistencia a la acción de la insulina, entonces el azúcar se utiliza de manera inadecuada, se va almacenando mal, y todo sobreviene pues a una serie de cascadas de daños paulatinos. ¿Cuáles son las enfermedades más importantes asociadas al envejecimiento? Bueno, las enfermedades asociadas al envejecimiento no es que sean propias de la vejez, porque pueden aparecer en cualquier persona, pero digamos que cuando a medida que envejece la célula y en general el conjunto, todo el ser, hay una tendencia a que aparezca artritis, artrosis, osteoporosis, la diabetes por la resistencia a la insulina, que es natural que ocurra con el envejecimiento. Los desequilibrios electrolíticos, como ahorita el doctor Juan Miguel decía, el potasio, el sodio pierden su capacidad de homeostasis, o sea, de mantenerse en el equilibrio que es correcto. Entonces, o se baja muy fácil o se le sube muy fácil. Neumonías, resfriados comunes, trastornos del sueño, fatiga crónica, desnutrición, anemia, depresión, disminución de la visión, disminución auditiva. Cualquier persona joven puede tener disminución de la visión auditiva, pero es más frecuente en personas de edad. El Alzheimer, la demencia senil, el Parkinson, la hipertensión, la hipertrofia prostática, el cáncer de próstata, el cáncer de mama, la enfermedad cerebrovascular, los infartos al miocardio. ¿Qué es lo único que se recupera entonces? ¿Cómo? ¿Qué mejora? ¿Qué mejora? Pues que hay una gran cantidad de enfermedades, pero entonces ¿qué es lo que realmente evoluciona? Pues el bolsillo, la jubilación, los que se alcanzan a jubilar. Sí, a veces dicen que las personas mayores, no todos, porque es estadístico, sino que tienen pues más solvencia económica, de ellos dependen nietos, hijos, todo el mundo. Empleados, en fin, y se habla mucho pues del conocimiento. Bueno, aquí no tanto se ve eso, pero en otras culturas la persona mayor es muy
muy respetada y muy consultada porque tiene un conocimiento que ha compendiado así toda la vida. En la China. Experiencia, ejemplo, lo que llaman la experiencia. En la China, de hecho, el hombre o los ancianos son patriarcas y son venerados y tienen que ver por ellos. Aquí en las comunidades indígenas amazónicas, que yo he observado eso, hay un respeto y una valoración muy grande por lo que llaman ellos los abuelos. O sea, a todos lo preguntan a ellos, los respetan, los cuidan, mucho más que aquí en el interior. Hay como un respeto de que lo que ellos saben es muy importante. Aquí no es tanto, pero... ¿Y qué otra enfermedad? Usted dice que, pero de las que más es que el sistema óseo. Osteoporosis, demencia senil, Alzheimer, Parkinson, o sea, lo que sea de articulaciones a nivel cerebral, cardiovascular es mucho. Digamos que todo se puede ver, pero sí, digamos que sí, al sistema articular, el sistema nervioso, el metabolismo. Digestivo. Sí, porque hay problemas de malabsorción también, entonces por eso los ancianos llegan muchas veces también con problemas de desnutrición, por lo mismo, porque no se absorben los nutrientes, el apetito disminuye también, entonces es un círculo. Bueno, y entonces, ¿qué es lo que vamos a ver con todo esto? ¿Se puede evitar o retrasar el envejecimiento o no? Sí, se podría, doctor Holguín. Yo quiero recordarle a los oyentes que nuestra cita tiene un valor muy módico, incomparable con los de otros médicos del sector. Bueno, sí, el ejercicio, por ejemplo, es una... Pero ¿a cuál teléfono llama uno? Ah, bueno, ¿Usted sí. lo sabe? Sí, espere, yo busco que... No, yo ya ni lo apunto, yo me lo sé. 319-588-0145, sí. ¿Y la dirección, doctora Diera? ¿Cuál es la forma más fácil de llegar? La forma más fácil de llegar es en todo el marco del Parque de Bello, al frente de la iglesia. Al frente de la iglesia, el Parque de Bello, ahí no hay forma de perderse, en toda la esquina, sube por Droga la Rebaja, segundo piso, es el consultorio del 307, pero realmente el primer piso es un sótano, que es por la bajada, entonces la persona nunca pasa por eso, es un segundo piso realmente. Entra por el segundo. Y unas escalas corticas para fácil entrar ahí. 319-588-0145. Bueno, entonces, doctor, ¿qué? Juan Miguel está hablando de que, entonces, ¿cómo podemos, yo creo que evitar, ¿no? Retrasar y hacer más llevadera la vejez. Una forma inicial es el ejercicio aeróbico. ¿Qué es ejercicio aeróbico? Es el ejercicio a través del cual los músculos pueden tener un mejor flujo sanguíneo, ¿cierto? Es muy difícil decir un número general para cada paciente porque depende mucho de la edad y lo que puedan hacer. Pero digamos que en términos generales, una buena caminata lo debe dejar a usted cansado, no totalmente agitado con sensación de muerte, eso ya es otra cosa. Pero sí que usted sienta que hizo algo. Esto dependiendo pues de la edad y es una persona que sea capaz de hacer cierta valor físico. Una caminata buena es que se sude, que se sienta la agitación, palpitación. Que se sienta que el corazón va un poquito más rápido, que usted... Como que se acelere un poquito. Que lleguen a la casa sintiendo que hizo algo. Yo obviamente a un señor pues que no tenga mucha capacidad de moverse le voy a decir que camine 5 cuadras o que camine 10, 15 minutos, eso depende mucho de la edad, ¿cierto? Porque hay personas que dicen, no, yo hago mucho ejercicio porque yo hago oficio en la casa. Yo hago mucho oficio. O yo voy todos los días a la iglesia y saludo al padre y visito a mi tía, o voy a mercar. No, lastimosamente esto no sirve porque esto no acelera casi el corazón. Bueno, ¿qué hace? ¿Hay caminar rápido o lento? Lo que pasa es que eso depende. Yo no le voy a decir a un señor de 99 años, no, pero camine más rápido, hombre, camine un poquito por la loma, no. Pero una persona, digamos, de 60 años, yo sí le voy a decir, bueno, camine un poquito más rápido porque no está acelerando casi el corazón. Entonces, en términos generales, que sea más o menos 30 minutos diarios, 3 veces a la semana o si puede más, mejor, ¿cierto? Sin estaciones.
Sí, seguido, sí puede. Sin puede. vitrinear. Porque tiene que ser el corazón constantemente trabajando, que si inicia y descansa e inicia, entonces hay que empezar de nuevo. Tiene que el corazón constante trabajando. Y hay cálculos para determinado tipo de edad y máquinas que dicen, por ejemplo, los relojes estos inteligentes pueden marcarle la frecuencia cardíaca. Entonces de pronto acá, con cada paciente hay que individualizar. ¿Y qué logra el ejercicio? Pues básicamente mejorar la neurogénesis, de lo que hablábamos ahorita, es decir, que haya nueva generación de neuronas, y la angiogénesis, es decir, los nuevos vasos sanguíneos, porque resulta que también con los años uno puede tener nuevos vasos sanguíneos. ¿Y qué logra uno con la angiogénesis? Pues que haya mejor perfusión de los órganos, y esto se logra gracias al ejercicio. Y esto con miras a no solo la perfusión cerebral, sino del riñón, del corazón, etcétera. Otra forma de evitar el envejecimiento acelerado es bregar a disminuir los niveles de estrés, sobre todo estrés emocional, es decir, estar en ambientes adecuados, lectura, un buen ambiente familiar va a disminuir los niveles de cortisol. El cortisol es una hormona que está muy asociada a los efectos nocivos de radicales libres. Entonces, cuando hay menos estrés, hay menos antioxidantes, menos estrés oxidativo, y esto se ha asociado en estudios que cuando hay mucho estrés oxidativo se acortan los telómeros, que es una parte que hay en el cromosoma que parece estar asociada a la expectativa de vida. ¿Cómo identificar a los estresores? Bueno, eso es muy difícil, digamos, de decirlo en una forma general, pero cada paciente, digamos, es capaz de identificar qué situaciones le ponen mal, cómo es el ambiente familiar, qué tanta preocupación mental le causa de pronto cierta enfermedad propia que tiene, etcétera. Pero entonces, de modo general, es difícil individualizar, pero si el paciente nota que vive en un ambiente que no le permite tener paz, que no puede dormir bien, valdría la pena consultar con un profesional para que, digamos, indaguemos sobre eso. Si discute mucho con un familiar o un compañero de trabajo. Sí, digamos que los hijos están peleando por una casa, eso los estresa mucho. Sí, no, o sea, pero por un ladrillo, por una pared, increíble. Oye, y eso genera peleas y un desgaste, y las personas sí. Es muy hijos que quieren sacar a la mamá en vida de su propia casa para irse a vivir con la esposa. Eso se ven unas historias que estresan mucho a la gente. Y claro, el señor estaba hace 5 años bien y en 5 años ha envejecido 20 años, claro, es un estrés tremendo, ¿cierto? Otra forma de evitar, digamos, el envejecimiento acelerado es evitar la contaminación. Se ha notado que ciertos trabajadores tienen los telómeros más cortos porque han estado expuestos a sustancias como tolueno y benceno, y esto se hizo en un estudio con policías que están expuestos a estas sustancias versus una persona de trabajo en oficina. Entonces parece ser que evitar los ambientes contaminados también puede ayudar en algo. Bueno, esto es importante, pero también mucha inquietud. No, este tema es demasiado amplio. Es que el doctor Juan Miguel ya está hablando de los telómeros, un poquito más sobre los telómeros y qué es el acortamiento de los telómeros en el ADN. O sea, eso, uno ¿cómo ve esos telómeros? ¿Con microscopio? ¿Cómo lo reconoce uno que le están acabando? Entonces, para encontrarlos, esos son con microscopios electrónicos, no son con los microscopios de laboratorio que conocen en las películas o en la televisión, no. O con estas lupas que consiguió uno en la librería. Ni con lupas, no, eso ya es con microscopios electrónicos que toman fotos y alcanzan a encontrar los cromosomas. La célula es como un huevo, siendo la yema el núcleo, y estando dentro del núcleo 46 cromosomas, 23 del padre y 23 de la madre. Todas las células que tenemos están compuestas de esa manera.
Listo, entonces empecemos desde ahí. Ya cuando nos vamos a esos cromosomas, que son 46, 23 del padre y 23 de la madre, encontramos que en una porción telomérica, telómero significa en latín porción distal, eso es lo que significa. Entonces en la porción distal del telómero hay, por decir, algunos capuchoncitos, como por decir algo, digamos que un cromosoma es como una salchicha, por decir algo así, obviamente microscópica, y en ambos extremos tiene unos capuchones del mismo ADN, porque los cromosomas son ADN, entonces tiene unos capuchones en ambos extremos que los protegen. ¿Los protegen de qué? A medida que la célula se replica, porque la célula tiene que dividir, a medida que la célula va muriendo, la célula de la piel, por ejemplo, entonces la célula se divide, la que está vieja va entrando en apoptosis, o sea, se muere, se degenera, y queda una nueva, idéntica, casi idéntica a la anterior. Casi idéntica, digo, ¿por qué? Porque si fuera idéntica, pues entonces no envejeceríamos nunca. Entonces es lo que ocurre, cuando se replica, estas porciones distales de los cromosomas protegen de la degradación a los cromosomas durante la replicación. O sea, que si estos cromosomas no tuvieran los capuchones, cada que se replicaba la célula, el cromosoma no se replica totalmente y empezaría a disminuir en el tamaño. Entonces la salchichita, que será el cromosoma, se iría cortando. Entonces eso es lo que hacen esos capuchones. Son parte del mismo cromosoma ADN, que tienen más tolerancia a la degradación, y aunque igual se degradan, hay unas enzimas que llaman telomerasas, que ayudan a que cuando la célula se replica y se pierde una parte de ese capuchón, llega esta enzima y le pone el poquitico que perdió. Lo que pasa es que le pone el poquitico que perdió, pero un poquitico menos. Entonces, de todas maneras, durante los 80 años, 79, 80 años que vamos a vivir, se alcanza a perder gran cantidad de esos telómeros, de esos capuchones protectores. Entonces hay que proteger y entonces las telomerasas, las proteínas hay que protegerlas. Entonces, ¿con qué se dañan mucho? Con la contaminación, la obesidad, los mismos radicales libres en exceso, el exceso de glucosa, que es el estrés oxidativo, el exceso de glucosa, la falta de ejercicio. Entonces ellos van perdiendo de todas maneras. El organismo tiene métodos de defensa para lidiar con todo lo que ofrece la vida, tanto externa como internamente, pero no es capaz con todo eso. Entonces digamos que esos telómeros, a pesar de que intenta repararse, igual se van perdiendo, y llega un momento en que se pierden del todo y ya empiezan los cromosomas a medida que se va replicando la célula, se replican ya cromosomas defectuosos y van saliendo células defectuosas, envejecidas, incluso células cancerígenas, que a veces de ahí viene también el cáncer, de un error de la replicación, y sale una célula que no es, y entonces empieza a crecer por otro lado, y de donde vienen los pues allá en el cáncer se afecta el ADN. Ya se afecta el ADN, eso es lo que pasa con el cáncer, que hay una célula que crece con una información genética errónea, se replicó una célula, digamos de la piel, se replicó, pero salió con error, y ya esta célula sigue creciendo, ya no va a crecer como piel normal, sino que sigue creciendo como un tumor, por ejemplo, en cualquier parte del organismo. Las células del cuerpo tienen la capacidad de mirar estos errores y matar esa célula que está creciendo erróneamente. Entonces el daño en el cáncer es que se pierde ese balance entre las células que son capaces de controlar y las que están descontroladas. ¿Cómo se relaciona la alimentación y el estilo de vida así en general con el envejecimiento? Pues están hablando, por ejemplo, de África, que es cierto que la expectativa de vida, y se habla mucho de la alimentación, y también pues se habla mucho que personas que tienen cierto tipo de hábitos, no sé, tabaquismo, cigarrillo, todo esto. Sí, en cuanto al envejecimiento, ambos extremos son malos. Obviamente la desnutrición y la obesidad. La obesidad por aumento del estrés oxidativo, el aumento de las especies reactivas del oxígeno que ya hemos mencionado, que empiezan a dar un daño metabólico, que es una cascada, que es una bola de nieve, que sobrevienen otras enfermedades y en un empeoramiento de la calidad de vida. En cuanto a la dieta, se ha dicho que una dieta alta en fibra tiene beneficios en cuanto a la
menor expresión de radicales libres, pero que también aumenta la grasa abdominal. Entonces es, digamos, confuso todavía, hay que hacer más estudios respecto al beneficio de la fibra. No, sí, que la fibra y la... O sea, ¿cuándo aumenta la grasa abdominal? O sea, la grasa abdominal aumenta... El estudio simplemente decía que la fibra, no especificaba qué tipo de fibra, pero decía que el aumento en el consumo de fibra puede ser benéfico en cuanto a la expresión de radicales libres, pero que también podría aumentar la grasa abdominal. Entonces, en este estudio que leí, parece que hay que investigar más un poco sobre la fibra específicamente. Parece que disminuir el 40% de la proteína en la dieta aumentó un 15% de sobrevida en las ratas. Entonces parece ser que disminuir un poquito la proteína en la dieta sea benéfico y aumentar la dieta en carbohidratos. Y también el alto consumo de omega 3 produjo buenos efectos en ratas y una dieta un poco más pequeña en cantidades. Entonces por eso le decía yo que el exceso y la ausencia son extremos, obviamente, ambos. Y estudios hechos en rata con la vitamina E, que ahí fue donde se descubrió lo de la vitamina E, que los concentrados para los ratones habían perdido la vitamina E porque se había enranciado el concentrado, disminuyó la fertilidad. Eso hace como a comienzos del siglo pasado, entonces ahí empezó a llamarse la vitamina de la fertilidad. Sí, sí, las ratas son fundamentales en nuestros estudios porque son muy parecidas a nosotros. El fumar también... Oiga, Wilson se ríe. Pero hay humanos más parecidos a ratas que otros. Pero en cuanto pues al metabolismo, todo eso. Sí, en cuanto al metabolismo compartimos más del 95% de la información genética. Sí, pero ¿a qué nos llevan la ventaja los ratones? Es que sintetizan vitamina C, nosotros no. Pues yo las veo reproduciéndose mucho mejor que nosotros. ¿Se reproducen? Sí. No, increíble. En 100 años veremos a ver cuántas ratas hay. Bueno, en cuanto al cigarrillo, 40 años o una equivalente a 40 paquetes año, tuvo una disminución de vida de 7.4 años. Entonces, evidentemente el fumar envejece más. Y aquí vuelvo a decir lo que siempre digo. Que yo conozco un señor de 104 años que está fumando. Bueno, él es la excepción. La mayoría de gente que fuma en gran cantidad envejece más rápido y muere más rápido también. Bueno, el ejercicio ya lo dije, bueno, disminuye la grasa nociva y favorece la movilización de productos de desecho porque digamos que aumenta la filtración renal, entonces todas estas toxinas pueden ser eliminadas con más eficacia. Entonces básicamente sí, no obesidad, no fumar, una dieta saludable, no se sabe decir si... El trabajo, la relación laboral, el trabajar en lo que a uno le gusta, han dicho, que uno no enferma cuando uno trabaja en lo que no le gusta. En cuanto al trabajo hay dos factores, la contaminación y el estrés. Entonces si usted tiene un trabajo estresante y que además produce contaminaciones, por ejemplo, una persona que trabaja en minería bajo todos esos gases tóxicos y encima de eso el ambiente laboral es pesado, pues probablemente sus órganos se van a desgastar más rápido, sí. No, es que hay una gran cantidad de enfermedades que es por la vejez están asociadas, entonces ahí ya no hay nada que hacer, ¿o qué? Bueno, ¿qué harían ustedes, por ejemplo, un paciente que vaya a la consulta? Obviamente no va a ir por envejecimiento, sino que va a ir con una enfermedad asociada a la vejez, entonces ahí ¿qué se hace? Bueno, usted aquí acaba de preguntar ahorita algo que cuál fibra de pronto podría aumentar la grasa abdominal. Lo que pasa es que la fibra a veces viene acompañada de harinas, de azúcares, de carbohidratos, entonces por decir alguna naranja tiene mucha fibra. Si una persona coge 10, 12 naranjas y se la hace en un jugo, y le exprime la fibra y se la pone ahí, digamos que está tomando mucha fibra, pero está tomándose una gran cantidad de azúcar.
por eso se recomienda, digamos, comerse la naranja en lugar del jugo. Si una persona come mucha avena, claro, tiene mucha fibra, pero también hay una harina, entonces de pronto conseguir la fibra ya sola, ya sería pues un preparado, pero digamos que la fibra natural podría venir a veces cargada de carbohidratos, entonces en ese caso podría ser la causa de por qué en ese estudio la fibra aumenta la grasa abdominal. El exceso de fibra, o sea, el promedio por ejemplo son al menos unos 35 gramos de fibra representado pues en forma sólida, en base seca. Pero si uno consume, digamos, grandes cantidades de fibra, se está sobrecargando también de carbohidratos. Las fibras también están combinadas con carbohidratos. La avena tiene, pero entonces usted diga comer mucha avena, se va a subir del peso por el carbohidrato de la avena. Pues por ahí es que todo tiene que tener un equilibrio, todo tiene que ser medido, no es que voy a comer fibra por montones o voy a tomar jugos, no, todo tiene que ser muy medido. Bueno, entonces ya si con las enfermedades en la vejez no hay nada que hacer, no, sí hay que hacer. Lo que pasa es que la persona que entra en vejez y los familiares tienen que ser un poco tolerantes también, porque a veces tienen una persona de 100 años, 102 años, 104, como me ha tocado, y de pronto a veces el familiar o la persona creen que van a salir de un consultorio médico cualquiera, que van a salir de donde es un médico y que van a salir bien, brincando, montando bicicleta. Hay que tener cierta tolerancia a la vejez, y obviamente lo que se busca es tener una mejor calidad de vida. Entonces uno con la persona de edad tiene que indicarle buena alimentación, un buen ambiente familiar, el ejercicio en lo posible, evitar los factores estresantes, el cigarrillo, todo eso que muchas veces fuman mucho. El ruido, todo esto es lo que va haciendo que la vejez sea de mala calidad. Y si uno le puede dar tratamientos para muchas cosas, hipertensión, diabetes, algunos dolores, pero a veces no van a disminuir en un 100%. Entonces una persona de edad puede tener un dolor y puede que el dolor no se le vaya a desaparecer en un 100%, pero le puede mejorar. Entonces hay que decirle a la persona, yo les digo, tengo un poquitico de tolerancia con el dolor, que se logra, porque el dolor está generado, es una memoria también. Entonces si la persona se queja de dolor, el dolor se hace más intenso, así el dolor no sea tan intenso. Entonces si la persona se memoriza el dolor, ese dolor va a ser intratable, así el dolor supuestamente le den un medicamento para desaparecer. Entonces es de que la persona se mentalice, los familiares, y sepan que la persona entró en vejez y que se le puede ayudar con la calidad de vida, pero no que va a quedar como nuevo, porque es imposible. Hasta el momento no se ha logrado el consumo de analgésico antiinflamatorio. O sea, el dolor es algo preocupante, pero entonces si se va a manejar con los analgésicos antiinflamatorios tradicionales, que son hepatotóxicos, nefrotóxicos, para la mucosa gástrica, ¿cómo se disminuiría el dolor sin necesidad pues de terapia farmacológica? El dolor también se maneja de manera conductual, incluso a veces las personas con el dolor hay que mandarlo al psicólogo, porque es que el problema es que el dolor viene, o sea, el dolor existe, pero el cerebro lo hace más fuerte. Si la persona se concentra en ese dolor y me duele, hasta le duele, y si una persona no tiene un dolor y dice que le duele, pues hasta le sale doliendo. Entonces el dolor viene desde el cerebro, y es tanto que el dolor viene desde el cerebro que las personas que amputan les ocurre lo del síndrome del miembro fantasma, que les duele un miembro que no existe, tanto así pues que viene desde el cerebro, que vea que duele un miembro, una extremidad que no existe. Entonces la persona está amputada y dice que le duele el talón de un pie que no existe ya, le duele el dedo, que le pica el dedo y no lo puede rascar porque ya ese dedo ya lo amputaron hace tiempo. Entonces está la memoria del dolor, y eso es una teoría importante en el dolor, y el dolor hay que manejarlo desde el cerebro y hay que mandar a la persona. El desequilibrio emocional intensifica la sensación del dolor. Absolutamente. El estrés, el umbral, la tolerancia al dolor. Pero así que sí, el ejercicio, la actividad ayuda mucho. La persona, es que la otra cosa es que la persona está entretenida. Analgésicos endógenos, por ejemplo, encefalinas, endorfinas, ¿cómo hacemos? Con el estado de ánimo, la persona y está. Si ya no puede hacer deporte, ¿por qué? Pero no, hay que poner a hacer a la persona algo, porque si tenemos a la persona entretenida en algo, haciendo un crucigrama, haciendo tejidos,
leyéndole un cuento, leyendo un libro, alguna cosa, eso le ayuda a producir las sustancias endógenas que son opiáceos, para no tener que tomarse los opiáceos de afuera que son adictivos, que son en pastillas. Entonces es muy bueno que la persona ayude a producir eso, con el estado de ánimo, mantenerse ocupado, distraer la mente. Pero si la persona está sin hacer nada y tiene un dolor, concentrada nomás en el dolor, pues el dolor le va a aumentar mucho más. Y por ejemplo, digamos, a medida que avanza el dolor va a aumentar y seguramente en forma natural tampoco logra fabricar los analgésicos endógenos. ¿Cómo se hace la selección de un analgésico en caso del dolor en una persona de mayor edad? O sea, como todos no son lo mismo, ¿cierto? Porque yo he visto que hay un analgésico que toman ciertas personas, otras toman esto. ¿En qué se basa la selección de un analgésico para un adulto mayor? Bueno, primero hay que ver cómo está funcionando el hígado y el riñón, porque como usted bien lo dijo, algunos son hepatotóxicos, otros son nefrotóxicos. Hay que ver qué analgésicos ha tomado previamente, porque hay personas que abusando de analgésicos lo que dan son dolores de rebote. Hay que ver cómo es la parte psicológica y psiquiátrica, porque hay personas que también pueden tener un potencial adictivo. Entonces, ejemplo, yo no quiero dar opiáceos a una persona que, digamos, ha abusado de otras sustancias y pueda tener un abuso progresivo con este tipo de medicamentos. Hay medicamentos incluso que en personas de características ansiosas son antidepresivos y funcionan como analgésicos. Entonces, de la escogencia del analgésico depende la edad, depende el perfil psiquiátrico, depende la parte dolorosa también, porque hay analgésicos que son mejores en articulaciones, hay mejores en dolores de origen central, hay analgésicos mejores en dolores de nervios periféricos. Entonces de muchas cosas depende del analgésico. ¿Qué experiencia tienen ustedes o les han contado que a la abuelita, al abuelito los tratan con cannabinoides y que duermen muy bien? Uno escucha si es que compran, que la ponen en alcohol, y eso es lo que ha escuchado pues uno. Ahora ya está entrando más como la preparación de estos preparados con los cannabinoides, pero normalmente ellos siempre han dicho es que ponen la marihuana en alcohol, y son pues cosas que han hecho ellos. No es que uno lo diga que eso sea así, porque eso tiene que prepararlo un químico farmacéutico el que diga cómo es que tiene que ser. Pero sí, siempre que me ha tocado atender mucha población anciana, sí me ha tocado escuchar mucho eso. Que la abuelita hace su extracto, su maceración, y que las rodillas son de primera. Sí, en Estados Unidos los cannabinoides han en Colombia ya está la ley, o sea, el senador Juan Manuel Galán, que es uno de los precandidatos, dicen que quieren convertir a Colombia como la capital del mundo en la fabricación de la industria del cannabis. Eso hablan ellos, yo no sé si se logre, pero... En la parte legal, pues... No, es que ya la ley, el cannabis medicinal... pero apenas está la parte de los cosméticos, pero el otro paso ya es la vía oral, que está ya... Pero sí, en Estados Unidos, como tienen más experiencia ya con los cannabinoides, parece haber tenido. Pero, por ejemplo, pacientes con cáncer, ya terminal y todo esto. Efectivamente, pacientes con cáncer, y por ejemplo. Con fórmula médica, todo, o sea, que los manejan los oncólogos, en fin. Y los resultados han sido muy buenos con los cannabinoides en Estados Unidos, habrá que extrapolarlo a la población colombiana. Sí, eso prometedor. Pero ya la ley en Colombia está. Lo que pasa es que ya a la hora de la implementación todavía hay mucho camino por recorrer. Muy bien, doctor Juan Miguel, doctor Edier Velázquez. Recuerden entonces que los doctores son médicos cirujanos de la Universidad Antioquia, pero con una gran experiencia en consulta general y todo tipo de tratamientos, son expertos en el tratamiento de obesidad, sobrepeso, que usted estaba hablando que, por ejemplo, un adulto mayor con sobrepeso tiene más complicaciones. ¿Por qué? Sí, porque
Primero, es un círculo vicioso. Un paciente con sobrepeso, de pronto las articulaciones del miembro inferior le duelen más, entonces camina menos y como un círculo vicioso aumenta la resistencia periférica a la insulina. Ya sabemos todos los daños metabólicos y a nivel orgánico que esto puede producir. Entonces sí, absolutamente, pero las personas desnutridas, el otro extremo también. O sea, ambos extremos, como lo expliqué ahorita, nocivos. Doctor Edier, ¿usted qué piensa? ¿Quién baja más fácil de peso corporal? ¿Un adulto mayor o un adulto joven? El adulto joven, porque el adulto joven lo puede poner a hacer ejercicio con más facilidad. Los medicamentos para bajar de peso en personas mayores a veces es difícil la absorción administrárselos, es muy poca, la asimilación, y a veces tienen efectos secundarios que uno no somete. No, y a una persona muy mayor de edad es muy difícil cambiarle la dieta también. Pero se puede mejorar un poquito. Se puede mejorar un poquito, pero los cambios drásticos son difíciles de implementarlos. Es complejo. Sí. Entonces prevención es el mensaje de hoy. Conozco muchos adultos mayores de más de 80 años que no, ya no quieren pescado, tortas de carne, proteína, sino que les encanta el dulce. ¿Por qué? Lo metaboliza más fácil, se absorbe más fácil, no sé. No dejan las torticas. No sé cuántas personas están escuchando. Dulces, sí. Es probable que por los cambios intestinales también le empiece a caer más pesada la carne. La proteína. Sí, las proteínas son difíciles de absorber, entonces todo le da dolor abdominal. Y el dulce como que cae mejor. Como que más simple puede ser aún el metabolismo de los carbohidratos. Así es, efectivamente. Pero de todas maneras hay que individualizar, ya saben, entonces, 319-588-0145. ¿Cuál es el teléfono, doctor Juan? 319-588-0145. Gracias por la invitación, doctor Olguín. Doctor Edier. 319-588-0145. Lo esperamos. Que te trajeron suerte al Medellín. Por fin. Empezó, creo que perdiendo, empezó perdiendo 1-0 y remontó a 3-1. Entonces ya a Comesaña sí le va a funcionar. Candidatos al título, otra vez. ¿Cómo le parece? Oiga, cómo cambia el mundo en un momentico. Bueno, pues su atención, muchas gracias a los doctores Edier, el doctor Romiguel, muchas gracias por la información. Yo sé que esto, algo completo que uno se va a recuperar es difícil, pero si uno mejora un poquito, un 5% al menos la calidad de vida, pues nosotros los adultos mayores, no sé ustedes por qué trajeron ese tema, porque yo le dije a Paca ayer, ahí traen un tema como para nosotros, Paca. Y entonces ella empezó a decir, no, yo no estoy vieja, eso es la cédula. ¿Y qué piensan ustedes de eso? Es pues, el tema es para todos. Yo estoy más viejo que ayer. Todos pues el envejecimiento no es para la persona después de 40, 50, 60 años. El envejecimiento es diario. Yo creo que el programa de hoy era más para jóvenes que para viejos. Los viejos ya están viejos. Pero los jóvenes todavía podemos, digamos, hacer cambios radicales. El envejecimiento es para todas las edades. Claro. Esa es la moraleja. Muy bien, muchas gracias, don Wilson.